Mi gente, bienvenidos a Tocando Sound, el órgano divulgativo de la cotidianidad. Recuerden conectarse a nuestro canal donde cada viernes al mediodía tendrán un nuevo episodio de nuestro programa Tocando Sound. Les saluda José Ramón Quer y Edison Nava. Saludos a todos. Hoy vamos a hablar, Edison, de los 7 pecados capitales. Ahí sí es experto usted. No, adelante, perfecto. Yo porque... Usted que no es... Para compartir el tema con nuestros amigos, pero tampoco es que yo sea sabio. Usted que no es predicador, que yo sepa, yo creo que usted ha aprendido por la vía empírica. Ya vamos a hablar del tema, los 7 pecados capitales. Recuerden que el Papa Francisco dijo que a él le gusta pensar que el infierno está solo. Está el puro... A mí también me gusta. A mí también me gustaría pensarlo. Está el puro que te corté ahí con la pierna cruzada esperando que le llegue un cliente. Pero bueno. Vamos con el libro gordo y entramos de inmediato en materia. Vamos calentando motores. Las líneas palmares coinciden con las zonas de articulación de la mano y no tienen nada que ver con el destino. La gente la suele relacionar con la quiromancia, un arte adivinatorio sin ningún fundamento científico. Nada que ver con la dermatoglifia, rama de la medicina que permite detectar algunas enfermedades de origen genético con la mera observación de la palma de la mano. Así, las llamadas líneas simias, que muy pocas personas tienen, pueden indicar el retraso mental. Y recientemente un estudio realizado en Inglaterra también ha revelado que ciertos surcos serían el aviso de diabetes y anomalías cromosómicas. Por su parte, un médico de Nueva York afirma diagnosticar la esquizofrenia y la leucemia solo mirando la mano. Así que aquello de que uno va para que le lean la mano, eso no tiene ningún tipo de fundamento científico. Bueno, pero si va para que se lo lea un médico, sí, seguro. Bueno, claro. Porque es decir, las líneas sí pueden predecir de alguna manera el futuro. Sí, porque el médico practica la dermatoglifia. Dermatoglifia. Así pues, ya saben. Cuando los seres humanos inventamos, ¿no? Ve una candidata ahí con un turbante en la cabeza, que ven acá, dame la mano, y me deja 20 aquí, olvídese de eso. Bueno, pero es que me dicen que de que vuelan, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. Sé cómo es. Esa es una pregunta interesante. Absolutamente todo en la vida para ser validado debe serlo a través del método científico. No necesariamente. Ya lo vi todo. El que va a salir se asoma. El que va a salir se asoma. Así. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Rápidamente, perfecto. Sí, de una vez. Los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Mi pregunta es, doctor, ¿hay alguno que no tenga? No, ninguno. Gracias a Dios. No, porque yo creo que es un ejercicio de honestidad y es un acto de mea culpa. Para introducir el tema, primero debemos comenzar por declararnos pecadores. Claro, como todos los seres humanos, por supuesto. a excepción de Cristo. Yo creo que todos en algún momento hemos pecado, sobre todo aquellos que no lo reconocen, con alguno de los 7 pecados capitales. Claro, de los 7 pecados capitales y de los que no son capitales también. Bueno, por aquí tengo yo más o menos los 7 pecados capitales no aparecen en la Biblia. Es correcto. Ajá. Los 7 pecados capitales fueron recopilados por el Papa Gregorio I, más o menos en el año 600 después de Cristo, por lo que no aparecen en la Biblia. Y se supone
que esos 7 pecados dan origen a otro grupo importante de pecados. Pero antes de seguir adelante mencionemos, José Ramón, que la propia Biblia no fue escrita durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Claro. La propia Biblia fue escrita en diferentes épocas. Aquí me llegó que tiene mucho que cortar. Aquí me llegó la gente de Malavida, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Regresemos al a mí me da la impresión de que la gente de Malavida está íntimamente relacionada con el tema. Pero bueno, ya veremos. Por el nombre pareciera. Sí, no, pero por otro consejo. Ya eso lo vamos a mostrar. Bueno, cuando se habla de 7 pecados capitales, como les habíamos dicho, fueron compilados más o menos en el año 600 por el Papa Gregorio I. Y estos 7 pecados capitales dan origen a otra serie de pecadillos que no forman parte, que derivan. Entonces, comenzaríamos entonces por la soberbia, que es un orgullo excesivo o vanidad, considerándose cuando la persona se considera superior a los demás. O sea, es considerarse superior a los demás. Esa es la soberbia. ¿Usted sufre de soberbia? Bueno, insisto, decir que no es quizá pretender más de lo que un pobre mortal puede, pero yo recuerdo claramente un momento de mi vida en que fui muy soberbio. No una época, un momento en el que fui muy soberbio y disminuí a una persona amiga, lo hice pasar un muy mal momento y me he arrepentido muchísimo de eso y le he pedido perdón a su memoria porque ya no está en este mundo material. Pero sí, en esa oportunidad fui especialmente soberbio. De senda rata, yo, que sepa. No, o sea, son cosas que por momentos es muy difícil, todos somos pecadores, pero es muy difícil alejarse, aunque sea un momento en la vida, tiene uno en lo que cae uno en alguno de esos 7 pecados capitales. Yo considero que, como dices tú, te has repetido muchas veces, etcétera, etcétera, pero es muy difícil mantenerse al margen de cualquiera de esos 7 pecados capitales, porque al fin y al cabo somos humanos. Sí, eso es sumamente difícil. Yo creo que seguramente inclusive sin percatarnos diariamente los estamos cometiendo. Es así, sí. Vamos con el segundo. Ojo, cuando digo, recuerdo claramente un momento, un episodio en el que abiertamente pequé sobre no quiero decir que sea el único, ¿no? Pero me impactó tanto que todavía lo recuerdo. Que ocurrió que todavía tengo especial referencia en mi memoria de eso. Aquí está el segundo, la avaricia. Es un deseo excesivo de posesiones materiales o riquezas. La avaricia será lo que podemos llamar el buen ese garuso. Sí, pudiera ser ser garuso. El tema es que la avaricia... Esa palabrita es poderosa. Sí, claro, el tema es que la avaricia va mucho más allá de la... Se me escapa la palabra. Va mucho más allá. Va mucho más allá de la ambición de bienes materiales. Una ambición de bienes materiales puede ser y es en algunos niveles saludable, inclusive. Sí, pero el tema es que la avaricia te aparta de cualquier escrúpulo, de cualquier consideración, de cualquier empatía. Absolutamente te convierte, te inhumaniza detrás de las riquezas y de las posesiones y bueno, eres capaz de llevarte por delante lo que sea y a quien sea en aras de eso. En aras de eso. Sí, la ambición hasta cierto punto no es mala.
Y yo creo que no solo nomás, la legítima, además. Es un derecho que tenemos a los bienes materiales. Pero ya cuando conviertes al dinero en tu Dios, ahí ya pasaste ya pasaste la barda, pasaste la línea roja. Yo me imagino que entonces la ambición, en todo caso, sería como un hijito de la avaricia. Por eso sería que el buen Gregorio I nombra la avaricia como uno de los pecados capitales y es a donde vamos. Aquí hay una serie de ramificaciones, una serie de pecadillos que sin ser capitales siguen siendo capitales, siguen siendo pecados. Sí, es correcto. Me gustaría hacer un comentario sobre este pecado capital de la avaricia. Porque toda moneda tiene dos caras, como bien sabemos. Y es muy difícil que caiga de canto la moneda. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la avaricia porque se puede convertir en una manipulación. En una manipulación para que quienes no tienen bienes materiales lo acepten pasivamente y con conformismo. E inclusive conecten o legitimen la situación que los mantiene en carencia. ¿Sí me explico con la idea? Sí, porque, o sea, no quiero pecar Sí, con la avaricia. No quiero pecar con la avaricia, entonces caigo en la falsa humildad de la pobreza, en la pasiva aceptación de la pobreza y en pensar que eso está justificado, que bueno, que yo lo merezco y bueno, no, todos tenemos derecho a una vida digna aquí, en este reino material. En este valle de lágrimas. Sí, claro, a una vida digna y por supuesto abonar el terreno para construir riquezas en el cielo también, pero no tenemos por qué vivir en carencia, en pobreza, en miseria, y absolutamente nada lo justifica, cosa que está muy lejano de la avaricia. Más bien los avaros yo creo que muchas veces se ocultan, se escudan detrás de este tipo de discursos. Exactamente. Es interesante eso. La ira. La ira es un sentimiento de rabia o enojo intenso y descontrolado. Muy importante eso, descontrolado. Porque cuando hablamos de ira, no significa de enojo. De enojo. Eso, tipo carrecho. No. Porque uno puede estar enojado, pero tiene control sobre lo que está sintiendo, lo que dice y lo que hace. Pero cuando se pierde el control, entramos en la ira. Correcto. Por eso celebré cursos, seminarios de control de ira. Que es como todo, por eso es que son capitales. Son la raíz, el origen de otra serie de... me viene a la memoria una película con Jack Nicholson y este tipo que es muy famoso, que hizo una película que se llama Son como niños. Se me escapa el nombre, Adam Sandler. Adam Sandler. ¿Tú recuerdas esa película? Sí. Que Jack Nicholson era un psiquiatra, sí, que presuntamente le iba a controlar la ira y lo vuelve loco. Sí, excelente esa película. A mí no me gusta Adam Sandler. La película es maravillosa. Y el papel de Jack Nicholson, pero como siempre. Búsquenla por ahí, muy bueno. Me llama la atención cuando este muchacho que es muy famoso también, me imagino, porque para trabajar con Jack Nicholson. Sí, bueno. Algo de eso hay que tener. Así es. No tenemos a Jack todavía en agenda para no, yo lo invité, pero bueno, se está dando su liga. Él es así. El querido Jack. Vamos con la lujuria.
La lujuria me la salté. Eso tiene su orden. Pero entonces, vamos ahora con la lujuria, que es un deseo sexual intenso e incontrolable. Sé que todos los pecados tienen en común la intensidad y el descontrol, ¿no? La intensidad y Es un signo distintivo de los transversal de los 7 pecados. Entonces, cuando hablamos de un deseo sexual intenso e incontrolable, esos muchachos que son así medio enamoradizos, entrarían, doctor, lo que llamamos enamoradizo. No. El enamoradizo no lo creo, porque el enamorarse no es lujuria. Yo creo que la lujuria se refiere específicamente al acto carnal. Ajá, pero cuando nosotros decimos enamoradizo, en buen venezolano, no hablamos, la palabra incluye el amor, pero no hablamos precisamente de que un muchacho enamoradizo se enamora. O sea, no estamos hablando, como me dijeron, estamos hablando del amor. Como me dijeran a mí en alguna oportunidad, ese es agresivo por las caderas. Bueno, cosas. Si le dijeron así, doctor. No, por eso se referían a mí. Ok. Pero si le dieron así, vaya buscando solución para ese problema, porque le toca quinta paila para que se... Sí, porque siempre el tiempo se encarga de solucionar a los puntos. Siempre. Sí. O sea, usted puede morirse viejito avaro, pero lujurioso no. Muy difícil. No puede ejercer. Usted puede ser lujurioso, pero no puede ejercer. Sí, muy difícilmente. Sí, puede pecar de pensamiento, pero de obra, de pensamiento y palabra, pero no de obra. Pero de obra muy difícilmente. Sí, ya no alcanza la... Hay muchos viejos vagos, pero sí, pero los sellos se van perdiendo, los rines se van venciendo. Sí. Llega el momento en el que ni siquiera anillando. No, nada. No hay manera. Ni rectificando pistones. No hay manera. La gula. Ajá. Deja la definición. Cuando hablamos de gula, hablamos de un deseo excesivo de comida o bebida. Entonces los alcohólicos caen en la gula. Lo que pasa es que ya estamos hablando de una enfermedad. O sea, el alcohólico no tiene control sobre su deseo excesivo de beber, pero porque es enfermo. Porque es enfermo. Una persona que... Y ese anhelo insaciable de controlar por la comida no es una enfermedad también. Sí podemos llegar. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado, porque es una línea muy delgada y la cristianería se especializa en esas líneas delgadas. Sí, no, claro. El público de las gradas que se sienten los asientos de cristal es experto en eso. Exacto. Entonces, es una línea muy delgada, pero nosotros aprendimos, cuando digo nosotros, es nosotros como simple mortal, aprendimos que el alcoholismo es una enfermedad, ya está asumida como una enfermedad, y para hacer la comparación con la lujuria, si nosotros vemos a una persona que tiene un problema mental y ese problema mental lo hace lujurioso, no creo que esa persona esté pecando de manera intencional. No existe la intención de pecar. Esto es muy complicado. O sea, esto se lo tiramos a un psicólogo y patalea. O sea, esto es digno de un debate, por ejemplo, entre un teólogo y un psicólogo, un psiquiatra. Exacto. Porque una situación, una condición de salud mental
es una cosa, digamos, que está catalogada por la ciencia médica, pero el pecado, completamente adhiriéndonos al texto bíblico, o no bíblico, necesariamente, porque ya dijimos que los pecados capitales no aparecen en la Biblia. A la doctrina. Pero a la doctrina de las distintas iglesias, parten las aguas completamente con respecto a alguna condición física o mental. Exactamente. Ese es un tema de qué tan dogmática sea la visión que tenemos sobre el asunto. Exacto. Yo tiendo, cuando se trata de enfermedades, tanto mentales como de otra índole, yo personalmente tiendo a como entender los comportamientos. O sea, especialmente cuando se trata de enfermedades especialmente mentales. Puede haber enfermedades de otra índole también que te llevan a tener mucho cuidado con la cristalería. No, enfermedad mental. No, yo lo llevo así. Yo digo, la cristalería es delicada. No, aquí. Es de bohemia, no es. No, que no está fácil aquí. No es así, es que si lo miras muy feo se quiebra. No, y que a mi madre me ha dicho, me va a mandar para el psicólogo. Sí, así es. A mí se me ocurre, por ejemplo, que cae en el pecado de la gula se puede parecer al avaro. Se puede parecer al avaro. Imaginemos a una persona en una mesa que pretende acaparar toda la comida, todos los alimentos, consumirlos todos, atragantarse en presencia de un hambriento y no es, por ejemplo, capaz de compartir esa comida, sino que justamente el pecado de la gula lo lleva a querer abarcarlo todo por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa, exactamente. Yo como, porque yo como. Pero hay un momento que a mí se me quita el hambre. Sí, correcto, exacto. O sea, yo me imagino que yo como, bebo, hay un momento que no. Me imagino. Sí, que eso se hace con control. Yo también como, yo tengo sobrepeso. Pero es que no se nos nota casi. Pero pero quiero que quede claro a nuestros amigos que sepan que. Sí, exacto. Que a pesar de la esbeltez, sí comemos. Si nos gusta somos buena muela. Sí, pero fíjate qué interesante lo que tú decías sobre una condición de salud, que por ejemplo yo diría que retrata más a alguien que peca de gula, una persona que come hasta vomitar y luego sigue comiendo, que una persona que simplemente come mucho. Sí. Pero esa persona que come insaciablemente hasta devolver la comida y lo vuelve a hacer, tiene una condición de salud. Evidentemente que ya está clasificada. Pues. Exacto. Pero volvemos otra vez con lo de la delgada línea. Volvemos otra vez. Y esa delgada línea, cada uno de nosotros la tiene en diferentes escalas. Hay gente que es más o menos tolerante en este caso que estamos hablando del pecador. O sea, y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay gente que no tolera el más mínimo descuido de una persona. Hay otras personas que son más tolerantes. Cuando hablamos del pecado, y este es un tema tan sensible, hay gente que critica, que señala, este es un pecador. Y hay gente que es más comprensiva en ese sentido, aun cuando el elemento ciertamente sea un pecador. Claro, el tema es que quien señala
usualmente no ve la viga en el ojo propio, sino la paja en el ajeno, como sabiamente lo dice la palabra. Por eso es que te digo que Es como la persona que, tocando un tema del cual ya conversamos, es como la persona que fue fumador y ahora denosta de la persona que fuma. sí, Y dice que no tienen consideración, que no tienen empatía, etcétera, pero llega regañando. Pero es que si tú vienes de ahí, o la persona, por ejemplo, con la persona que hace deporte, que hace bicicleta, los días domingos en una arteria vial de la ciudad, pero considera que él tiene el derecho de interrumpir el tránsito porque él está haciendo algo que, digamos, es más moralmente superior, es virtuoso, que es hacer ejercicio. Yo lo he visto mucho, por supuesto. Lamentablemente, a los amigos ciclistas, hay muchos ciclistas que lamentablemente, pues... Bueno, disculpen los amigos ciclistas, un ejemplo. Exacto, solamente un ejemplo. El tema es que los que hacen natación no pueden nadar en la avenida principal de la ciudad. Tienen que hacerlo en un sitio que está acondicionado. Ni tú vas a meter un ferry en la piscina. Ni vas a meter un ferry en la piscina. Te va a llevar por delante. Ajá. Pero, como te digo, por eso es que la línea es tan delgada. O sea, nos hemos convertido nosotros en juez y parte, pero una parte muy cómoda. Una parte, o sea, porque tú escuchas gente hablando como si, o sea, no fueran pecadores, cuando se sabe que todos cometemos pecados. Así es, así es. Pero yo he escuchado gente hablando como si... Y todos juzgamos, siempre. Siempre. Yo por lo menos, de verdad, sin inmodestia alguna, declaro ante ustedes, hermanos, que a mí no me gusta el chisme. Yo he pecado mucho. Pero me entretiene. Y cuando estás chismeando, estás juzgando. Olvídate que no estás haciendo. No se hace silencio. Sí. Y después dice, por lo menos eso dicen las malas lenguas. Dicen cuentan la mala lengua. Yo no. Y la mía que no es muy buena. Pero por ahí va la cosa. Vamos al sexto pecado capital, que es la envidia. La envidia es un deseo resentido por las posesiones o cualidades de otra persona. Ajenas. Exacto, ajenas. Un deseo resentido por las posesiones de otra persona. Insisto, todo tiene una línea, un hilo conductual, un hilo conceptual de un pecado a otro. Hay algo muy interesante con este pecado. No hay envidia buena. O sea, aquella persona que dice, tengo envidia, pero de la buena. De la sana. De la sana. Con sana envidia te digo. No, eso no es así. ¿Y cómo es? Toda envidia es mala. Toda envidia es mala. Tengo envidia de la buena. Puede denotar que tengo envidia, pero no te deseo el mal. Esa sería envidia de la buena. Pero la envidia incluye desearle el mal al prójimo. Mira, de repente, no directamente desearle el mal, pero es que el envidioso. Sí, pero el envidioso mira con ojeriza. Exacto, con saña. Con saña. No mira sanamente. No mira sanamente. Eso no quiere decir que haya una envidia sana. O sea, lo único es que no te estoy mirando con esa ojeriza, con esa saña. Pero la envidia... Decir, a mí me gustaría tener tal cosa que tiene José Ramón. Es envidia. Es que ya pisamos el terreno de la envidia. Yo no creo que lo pisemos. Porque la envidia va un poquito más allá. La envidia va es como decirte, es que estas cosas son
Las cosas tienen su misterio. Celia Aguda. Es como decir, este tipo no ha hecho nada para merecerse lo que tiene. Correcto, te comprendo. Ajá. Y yo tanto que trabajo, tanto que estudio, tanto que hago, Tanto trabajar y no tengo y no nada. tengo nada. Ajá, como la canción de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde viene el tema de la envidia? En que yo necesito, a mí me gusta lo que él tiene, pero en lugar de buscar llegar a ese puesto, llegar a ese sitio, tener esa posesión, lo que hago es quejarme porque yo me lo merezco más que él. Y sin embargo no lo tengo. Por ahí creo que van los tiros. Rumiarlo. Sí. Rumiarlo Sí, amargamente. Amargamente. Porque él lo tiene y yo no. Exactamente. Fíjate cómo se entrelazan en una red que no se pudiera ser apasionante, pero en todo caso es interesante, estos 7 pecados capitales, porque se puede concatenar la lujuria con la envidia. Yo puedo envidiar a la mujer del prójimo, desear la mujer del prójimo. Sí, pero ya ahí estamos entrando ya en los 10 mandamientos. Sí, claro, otra cosa. Exactamente, sí. Pero también es un pecado capital que tiene que ver con la envidia. Yo le puedo envidiar a la mujer a alguien, o una mujer puede envidiarle el esposo o la pareja a otra persona. Ya, doctor, creo que le estoy viendo ya lo que llaman el talón de Aquiles. La costura. El talón de Aquiles. No, afortunadamente. Afortunadamente la vida me ha premiado quitándome cualquier razón que un humano pudiera tener para envidiar a la mujer de otro. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Es usted un afortunado. Antes de terminar con el tema de los 7 pecados capitales, vamos a recomendarles Mala Vida. Estamos llegando a nombre de Mala Vida, en el Centro Comercial Los Cardones de Barquisimeto. Esto que tenemos aquí, esto no está descolocado, esta publicidad. No debimos haberla puesto justo paralelo con la gula. No. Porque... Pero es que si te comes una, te la comes todas. ¿No es verdad eso? Sí, si te comes una, te la comes todas, exactamente, pero no. O sea, sencillamente... Exactamente, no tiene por qué ser gula. Miren, el detalle aquí de la empanada cuadrada de Malavida. Malavida en el Centro Comercial Los Cardones de Barquisimeto. Muchas gracias, Malavida. Sin pecar de goloso, una vez que terminemos el tocando de hoy, pues daremos cuenta de nuestras empanadas cuadradas. Como siempre me gusta decir, off the record, resolveremos ese asunto. Exacto. Carne mechada, guiso, chile con carne, el famoso chile con carne, pollo, combinadas de caraota, la dominó que llaman, de caraota con queso. Siente placer al comer sin pecar de la gula. Es Mala Vida. Es Mala Vida. Mala Vida en el Centro Comercial Los Cardones de Barquisimeto y en sus aplicaciones de delivery. Sentir placer no es malo, no es pecado, por cierto. Sí. Lo que es pecaminoso es el placer en cierto marco. Por ejemplo, en el marco de la fornicación, ¿verdad? Pero sentir placer con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, no está catalogado como pecado en ninguna religión que yo sepa. Si es así, nos lo hacen saber. No te conto. Adelante, ¿qué pasó? Te están saliendo los tuquitos. ¿Pero dónde? ¿Dónde? No, aquí. Okay. Los de la sala. Bueno, ya lo saben. Mala Vida en el Centro Comercial Los Cardones de Barquisimeto. Vamos a cerrar con uno que no quisiera nombrar, del que no quisiera hablar, pero lamentablemente, si ya hemos cumplido con 6, vamos a cumplir con el 7. Sí, correcto. La pereza. ¿Y por qué no quieres hablar de eso? ¿Te da pereza? Me da pereza, ¿sabes? Pero
la pereza. La pereza es una aversión al trabajo o esfuerzo, una falta de diligencia. El envidioso de la Villa Caracas Boy canta tanto trabajar y no tengo nada. Exacto. Y el perezoso, que es la flor del trabajo. La flor del trabajo. ¿Cómo es que dice un pedacito de la flor del trabajo? Bueno, lo cierto es que se le fue todo el año y no hizo nada. Y no hizo nada. Exactamente. Bueno, exacto. Pero entonces, vamos con la pereza. Es una aversión al trabajo o esfuerzo o una falta de diligencia. Cuando se habla de aversión al trabajo, volvemos otra vez a la línea delgada. Yo siempre he sido candidato de trabajar del pescuezo para arriba. Del pescuezo para arriba. Ahora, ¿eso me haría a mí un perezoso? No, en absoluto, porque existe una cosa, podemos ligar religión con aquí podemos teorías hacer, políticas, etcétera. Aquí podemos hacer prácticamente lo que... Hay una cosa que en teoría marxista se conoce como la división del trabajo. Exactamente. La división del trabajo. Básicamente, claro, el marxismo lo hace para explicar la estructura de explotación del hombre por el hombre. No vamos a entrar en esas aguas, pero en todo caso, en esas profundidades. En todo caso, el trabajo está dividido. No todos hacemos lo mismo, no todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas habilidades, y la sociedad humana no se puede sustentar con que todos los individuos hagan el mismo tipo de trabajo. Es imposible, no funciona. Es que es muy complicado, porque entonces, si todos fuéramos médicos, ¿quién nos hace el hospital? Es correcto. O sea, es algo que tiene que se cae de maduro. Se cae de maduro. Entonces, la sociedad necesita la variedad, la división del trabajo. Necesita al obrero especializado, necesita al ingeniero industrial, necesita al médico, necesita al señor que recoge la basura. Y entonces hay algunos que trabajan físicamente, inclusive más allá de lo humano, cosa que, digamos, es un límite, yo diría que es inaceptable, claro, porque existe, pero en todo caso, existe el trabajo físico y existe el trabajo intelectual. Ahorita y ambos son muy importantes. Ahorita que nombraste lo del trabajo forzado, que no debe existir, por supuesto. ¿Cuál es el peor trabajo que tú has visto? El peor. Yo tengo uno que... El más arduo. Más que algo, el peor. O sea, vamos cuando te digo cuando te hablo del peor, es uno donde, aunque no se necesite fuerza, sea un trabajo duro, pesado, difícil de hacer. Abre tú el camino. Okay. Abre tú el camino a ver. Yo tengo un amigo muy trabajador, que una vez trabajó en una, ¿cómo se llama? Donde curten las pieles del ganado. Una curtiembre. Y él me cuenta que le tocaba sacar el cuero, o sea, trasladar el cuero de un sitio a otro del galpón, montarse el cuero encima, con el olor, los olores que emanan. No el cuero seco. El cuero... No, el cuero todavía... sí, es muy fértil. Ajá. Y entonces le tocaba echarse el cuerito al lomo, mojadito, y cambiarlo de sitio ese, de verdad, para mí, sin lugar a dudas y por mucho, es el trabajo más difícil que yo he visto, que yo haya visto.
O sea, tan es así que ese cuento me lo echaron a mí hace como 40 años y todavía me acuerdo del. Pero para mí el trabajo más, permíteme mencionar quizás dos o tres. Los trabajos más arduos físicamente son el trabajo del campo, el trabajo del agricultor. No estoy hablando del agroindustrial, ese no, eso es otra cosa. Estoy hablando del agricultor, el que ara con bueyes, el que mueve la tierra con una chícora, con una pala. Ese trabajo es sumamente duro. Y todos los trabajos que como decía hace un rato, rayan en lo inhumano y ya pisan el terreno de la esclavitud. Los trabajos en las minas, las maquilas, donde absolutamente no existe ningún derecho laboral, etcétera. Eso es mi mente no logra comprender cómo hay seres humanos que soportan ese tren de trabajo. Doctor, nosotros somos tan bravos, eso no tiene otro nombre, que nosotros estamos hablando de la pereza. Y estamos hablando también de cuáles son los trabajos más difíciles, más peludos. O sea, nosotros llegamos de la pereza total, de estar echado en un chichón, habla yo le voy a decir una cosa, ya a mí me dio flojera esto. ¿Ya te dio flojera? Bueno, fíjate, déjame decirte un comentario y hacerle un comentario cuando esté con el tema de la flojera. Cuidado, porque también caemos en manipulación. ¿Dónde está la frontera entre pecar de flojera y no hacerlo? Todo depende de tal con que se mire. Yo veía... Si usted está esperando por el chinchorro... No, yo veía temprano un podcast, que no sé cómo se llama, pero entrevistaban a un empresario español radicado en China. Y el hombre decía, abierta y descaradamente, yo no sé si eso sea así en China, pero en todo caso el señor dijo dos comentarios que me llamaron la atención. Uno, que no le puede dar días libres a los empleados en China. Porque si le das días libres a los empleados por cultura pues van a buscar otro trabajo porque les da vergüenza pasar un fin de semana en su casa sin hacer nada. Y aparte de eso dijo, como en China hay escasez de mano de obra, entonces en China tú el primer mes de sueldo no se lo pagas al trabajador. El segundo mes se lo retienes y en el tercer mes le pagas el primero y siempre tienes 2 meses de salario retenido para asegurar la fidelidad del trabajador. Y lo decía sin sonrojarse el señor. No se le aguaba el ojo para decir esa barbaridad. Está complicado también. Entonces, ven acá, ¿dónde está la frontera? Aquello de ponte la camiseta de la empresa, porque es que necesitamos de tu apoyo, de tu empuje, de que tengas sentido de pertenencia. ¿Qué pasa cuando ese trabajador, cuando quieren prescindir de su trabajador? Chao, adiós lo que te apagaste y si te he visto, no te acuerdo, cuidado con los carros y gracias por tu servicio. Ojo, porque existen también entonces personas o sectores que están interesados en que ese discurso cale y que usted se sienta moralmente comprometido a dejar la mitad de su vida para beneficio de un tercero. Cada vez me siento más orgulloso de nacer en esta tierra. Sí, yo pensaba que en la Universidad de América Latina era un problemático hasta que escuché al señor que decía lo de los chinos. Mira, yo creo que José Ramón, primero reconocer con humildad y corazón dispuesto que todos somos pecadores. Que es prácticamente imposible para un mortal no serlo. No, pero es imposible. En paralelo a eso, yo creo que lo fundamental es tener el propósito, lo que llaman el propósito de enmienda. El perenne propósito de enmienda. El perenne propósito en ser
cada vez menos pecadores, el propósito de ser cada vez más parecidos a Jesús, cada vez más parecidos a Jesús, es decir, cada vez menos pecadores. Ojo, eso de parecerse a Jesús es un esfuerzo permanente. Perdón. Me deja sin palabras. ¿Por qué? No, pero es que en la medida en que tú hagas el empeño en parecerte a Jesús, en esa medida te alejas del pecado. Ahora, pretender que tú vas a ser como Jesús, o vas a ser inclusive un mal remedio de lo que fue Jesús, pues naturalmente que no. Pero yo creo que hay que caminar esa senda de alejarnos conscientemente del pecado. ¿A dónde podemos llegar? No lo sé, ojalá que ese camino nos lleve muy lejos. Y yo quisiera particularmente cerrar dándole gracias a Dios de que los pecados capitales solo son 7. A fondo, quién sabe. Bueno, recuerden sintonizarnos cada viernes al mediodía en nuestro canal de YouTube en Tocando es Out. Hemos recibido muy buenos comentarios. Muchísimas gracias a la gente que se ha conectado con nosotros. Y simplemente eso. Arrepiéntete. Hasta la semana que viene.